106.5. 7, 1 minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este viernes 6 de febrero del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda. Buenos días, don Amaury Saibar y nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Un saludo especial en Santiago de los Caballeros para Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Bueno, señores, agradecer todas las muestras de cariños, de aprecio recibidas en el día de ayer con motivo de nuestro cumpleaños, a todas las personas que nos llamaron, las que nos enviaron mensajes, las que en alguna medida compartieron con nosotros. Yo no soy muy dado a celebraciones porque entiendo que las hago casi siempre que tengo oportunidad, que tengo algún momento de ocio, estoy compartiendo con mis amigos y con mi familia. Y entonces, gracias a todos. La verdad es que si me pusiera a mencionar, cometería el error de dejar muchas personas excluidas. Mi compromiso, el de tratar de corresponder con ese aprecio y respeto que incluso muestran personas con las que uno ha tenido diferencias. Así es que gracias a todos, gracias por ejemplo a don Álvaro, gracias a Jochi Santos, a todos, a mis colegas de El Sol de la Mañana, los colegas del Sol de la Tarde, todos los medios, todos, señores. Si cometo el error de seguir mencionando, pues ya usted sabe que me van a quedar muchos amigos queridos. 7, 4 minutos. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. Ayer la Junta Central Electoral entregó a los partidos políticos y a los medios de comunicación el calendario de actividades administrativas y de plazos legales para las elecciones del 2016. Aunque muchos no lo crean, empezó ya el conteo regresivo para las elecciones del año 2016. Y aquí están las actividades administrativas y los plazos legales con los que habrá que ir cumpliendo para llevar a cabo esas elecciones. Hay un detalle importante que tiene que tenerlo muy pendiente el gobierno y el Congreso. Junta Central Electoral no tiene presupuesto para la organización de estas elecciones. Entonces eso fue un tema que quedó para una solución posterior. Ocurre que con las reformas que se han hecho en el país, hay cosas que ya no se pueden hacer como se hacían en el pasado, y sobre todo cuando esas cosas están vinculadas con las funciones de un órgano electoral que es independiente. El Poder Ejecutivo, ¿cuál era la tradición?
La tradición es que un presidente de la Junta Central Electoral organiza unas elecciones. Cada vez que le faltan recursos, él toca las puertas del presidente de la República para que el presidente de la República asigne esos fondos. Pero la ley de presupuesto hoy impide eso. La Junta Central Electoral solo puede recibir $1 del gobierno si eso está autorizado por una ley. Si la Junta Central Electoral recibiera recursos que no están autorizados por ley, la Junta Central Electoral, sus miembros son pasibles de ser encausados ante los tribunales por violación de la ley de presupuesto, al igual que quienes le hicieran las asignaciones. En cosas menores, pues por lo general se hace el traspaso y antes de que finalice el año, el Congreso resuelve lo que deba resolver. Por ejemplo, a finales del año pasado hubo una ley de presupuesto complementario donde vimos que se le asignaron 200 millones de pesos o 200 millones de pesos y algo a la Junta Central Electoral. ¿Qué era eso? ¿Que le estaban dando nuevos fondos a la Junta Central Electoral? ¿O que la Junta Central Electoral iba a recibir $1 de esos 200 millones de pesos que le asignaron? No. Eso no era otra cosa que legalizar ya unos recursos que la Junta había invertido en lo que era la fase de ejecución de la ley 168-13. Y entonces ya antes de que finalizara el año, esto tenía que ser aprobado por ley por el Congreso porque no podía quedarse así. Entonces, bueno, en cosas menores es probable que se pueda hacer una asignación de fondos, toma 100 millones de pesos y entonces el mes que viene o entre 2 meses yo voy a mandar un presupuesto complementario. Ahí pues corrijo esa situación y incluyo esos 100 millones de pesos para que eso me quede autorizado por ley. Eso tal vez en cuestiones prácticas menores se puede hacer. Pero la organización de unas elecciones no es una cuestión práctica menor. Eso envuelve muchas cosas. Muchas cosas. Porque cualquier persona, cualquier partido político y a la Junta Central Electoral le sobran adversarios que tenga información sobre el recibimiento de fondos que no hayan estado previamente aprobados por ley, pudiera entonces exponernos en una situación difícil en medio de la organización de un proceso electoral. Entonces, eso hay que resolverlo con responsabilidad. En el 2016, en el 2015, hay una serie de actividades. Aquí, en este calendario, la Junta contempló incluso las actividades que ya debió realizar en el año 2014, actividades administrativas del año 2014. Y ahí están esas actividades. Pero ya para el 2015 están las actividades administrativas y los plazos legales para el 2015. Y desde luego que eso significa que en cada uno de esos casos deben irse haciendo ya las inversiones correspondientes. Los partidos políticos tienen aquí este documento claramente establecido. Nadie puede darse por no enterado de cuáles son los plazos legales con los que tienen que cumplir para participar en las próximas elecciones. Lo único que pudiera alterar un poco esta situación es que
ahora hay la posibilidad de la aprobación de una ley de partidos, y entonces esa ley de partidos tendría otras implicaciones. Pero aquí tenemos el calendario de actividades administrativas y los plazos legales para las elecciones del 2016. Lo vamos a conservar para en cada momento estar pendiente de lo que corresponde y irlo planteando e irlo analizando. Con relación a la Junta Central Electoral también hay otro asunto. El presidente de la Junta Central Electoral, en una visita que tenía programada al periódico Listín Diario, era una visita que él tenía programada desde hace tiempo, no tenía que ver nada con la coyuntura, fue a hablar del registro civil y allí, como es natural, le preguntaron sobre el tema reelección en lo atinente a los procesos legales y administrativos. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral dijo, bueno, en primer lugar, es una situación que para la Junta no existe porque está prohibida por la Constitución de la República, y entonces a la hora de prever la organización de unas elecciones, del voto, la Junta no puede partir de este elemento ni de esta posibilidad. Y entonces, en lo que es atinente a la Junta Central Electoral, pues el presidente de la Junta, que además es un jurista, un abogado, que antes de estar en la Junta Central Electoral como en las funciones que ha ejercido, pues tuvo un desempeño en su actividad profesional bastante activo, es decir, un abogado bastante experimentado, pues dijo que para la aprobación de una reforma constitucional sobre ese tema se requieren la aprobación de se requiere la aprobación de 5 leyes. El presidente de la Junta no opinó en términos de la pertinencia o no de la reelección, de la favorabilidad o no de la reelección. Él no incursionó en ese tipo de opiniones porque desde luego ese tipo de opiniones no le competen. De lo que habló fue de lo que le compete. ¿Qué le compete a la Junta Central Electoral? Bueno, la organización del referéndum aprobatorio, que algunas personas dicen que no es necesario, pero el artículo 272 dice lo siguiente, que ya lo hemos leído, pero siempre es conveniente refrescarlo. Cuando la reforma verse sobre derechos, que alguna gente dice que la Constitución habla de derechos fundamentales, esta del 2010 dice cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes. Es decir, la Constitución no dice que cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, sino que antes de pasar a lo otro, pone una coma. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de la reforma instituidos en la Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y de ciudadanas con derecho electoral en el referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada la Asamblea Nacional Revisora. ¿Qué es el derecho de elegir y ser elegido? Bueno, un derecho. Ese es un derecho. Lo primero que contempla la Constitución cuando pone cuando la reforma verse sobre derecho, bueno, el elegir y ser elegido es un derecho.
y es, digamos, el derecho esencial en una democracia. Lo que distingue a una democracia de una dictadura es el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, esta reforma, si se hiciere, modifica el derecho de ser elegido, que no existe en estos momentos para un presidente en ejercicio, la repostulación inmediata. Eso modifica ese derecho y por lo tanto, entonces, de acuerdo con el mandato de la Constitución, obliga a ese referendo. Entonces, cuando el presidente de la Junta habla del costo del referéndum, él no está hablando del costo de la reforma constitucional. Él no está hablando de si hay que comprar o si van a regalar una reforma constitucional, porque él no se ha metido en eso. De lo que él ha hablado es que un referéndum es prácticamente unas elecciones, tiene un costo un poco más bajo que el de unas elecciones, pero casi es el mismo. Así como en unas elecciones se gastan 200 millones de pesos para movilizar la policía electoral, en un referéndum se gastan 200 millones de pesos para movilizar la policía electoral y otros 500 millones de pesos en la organización, 500, 600 millones de pesos en la organización del referéndum. Es decir, ese es el costo administrativo del referéndum, no el costo de la reforma constitucional, para que no se confunda una cosa con la otra. Por lo tanto, cuando dice el ingeniero Gonzalo, el licenciado Gonzalo Castillo, que para reformar la Constitución no se necesita gastar un peso, pues eso se pone como una respuesta al presidente de la Junta, pero el presidente de la Junta no se está refiriendo al costo de una reforma constitucional. No. Es decir, que ellos están hablando de cosas absolutamente distintas. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer nosotros presentamos en vivo la rueda de prensa de la firma Asisa. Nosotros tenemos el deber, y eso lo cumplimos en el Sol de la Mañana de manera rigurosa, de informar sobre todo lo que se produzca. Lo que no se dice en el Sol de la Mañana no ha ocurrido. Si ocurrió, por aquí se dice, sea bueno o sea malo, o sea regular, o sea como sea, la gente tiene derecho a conocer y a conocer de primera mano todo lo que acontece. Eso es un asunto, digamos, esencial para nosotros. Por lo tanto, la oportunidad de ofrecer ayer en vivo esta rueda de prensa era una oportunidad de dar un servicio actualizado a toda nuestra audiencia. Esto no quiere decir que que usted comparta o no comparta, ya eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Entonces, si estábamos escuchando ayer, sencillamente estábamos escuchando, pudimos hacer algunos comentarios, pero estábamos escuchando, como es nuestro deber. Estamos escuchando una información, vamos a dejar que el país la escuche y ya posteriormente uno la pondera, la analiza. Bueno, señores, qué lástima que una empresa que acumuló algún prestigio, etcétera, haya decidido quemar las naves de esta manera y jugar con la inteligencia del pueblo dominicano, jugar con la inteligencia de la gente, burlarse en cierta medida, burlarse. Asisa es un instrumento de propaganda de la campaña de Leonel Fernández. Y como eso ha estado operando. Y entonces, en cada momento, hace un servicio express de lo que esa campaña necesite. Es decir, sirve a la carta lo que esté demandando esa campaña
o esos alientos en determinado momento. Y no solo lo sirve a la carta, si fuera necesario, también dan el servicio de delivery. Es decir, es lo que se requiera en función de las necesidades concretas del momento que esté viviendo esa campaña. Y por eso usted ve que hay informaciones absolutamente inconsistentes, que cualquiera mínimamente, digamos, edificado, se da cuenta desde el principio que son cosas totalmente inverosímiles y lógicas. Pero bueno, ¿cuáles eran las necesidades del momento? En el mes de diciembre, ustedes ven todo este aliento que ha recibido la reelección y gente que se envalentonó y decidieron hacer todas estas cosas que hemos estado viendo y que ustedes saben que es cuestionado y que sigo cuestionando. Todas estas cosas se llevaron a cabo por lo que arrojaron un conjunto de encuestas no publicadas que se manejaron en diciembre y principio del mes de enero. En esas encuestas, como en encuestas posteriores que podremos ver, hay un elemento que todo el que se respeta en este país, todo el que se respeta, sabe que es así. ¿Cuál es el elemento? Solamente el PLD tiene un solo escenario y prácticamente por eso en estos momentos no tiene ninguno. El PLD tiene un solo escenario en el que puede ganar unas elecciones en primera vuelta. El único escenario en el que el PLD puede ganar unas elecciones en primera vuelta no lo tiene, que es el escenario de una candidatura de Danilo Medina. Fuera de Danilo Medina es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un manipulador el que asegure que el PLD tiene posibilidades de ganar en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque estudios hechos prácticamente por todos los partidos políticos, por sectores privados, etcétera, analizando el mismo mercado de manera consistente, no pueden estar equivocados. Entonces, todos esos estudios, y por eso fue todo el aliento. Cuando usted hablaba con algún funcionario, alguna gente reeleccionista, lo primero que le sacaba era la encuesta. Mira, Julio, lo que pasa es esto. La realidad nuestra es que si este hombre no se repostula, estamos mal, porque Leonel está mal y ha empeorado. Y en diciembre empeoró. Creció el rechazo, no sé por qué, y bajó también bajó en una serie de cosas. Como por igual, el gobierno se vio afectado por dos temas fundamentalmente, aún manteniendo cierta holgura, pero bajando. Tema haitiano, tema del aborto. Eso lo conoció más o menos todo el mundo en términos de información y una serie de cosas. Bueno, así se dice que Leonel no es solo el político con la más baja tasa de rechazo del país. De lo que están aspirando, de todo lo que están aspirando, porque Margarita no está aspirando. No puede estarlo mientras esté el movimiento de Leonel. Y si el movimiento de Leonel persiste y él se lanza, ella no va a ser aspirante presidencial, no puede serlo. Entonces no está aspirando. De todo lo que están aspirando, que tenga alguna posibilidad, el político con la menor tasa de rechazo se llama Leonel. El que le diga eso a usted, ya usted sabe qué es lo que le está diciendo. Mire, usted es un estúpido. Usted es un estúpido. Y yo le sirvo esta información porque usted es un estúpido. Porque eso no lo cree ni Leonel. Y no lo cree nadie. Absolutamente nadie cree una cosa como esa. Entonces, ¿qué ocurre? Los reeleccionistas
están promoviendo encuestas y le están enseñando a empresarios y una serie de gente encuestas en la que el único escenario de ganar en una primera vuelta es con Danilo Medina. No, nosotros le vamos a enseñar una en la que el único escenario de ganar en una primera vuelta está en una casa, está en un aposento. Ellos están mostrando como los dueños de la situación, como los dueños del panorama. No, nosotros le vamos a presentar una en la que los dueños del panorama vivimos en una misma casa. E incluso no necesitamos a nadie. No necesitamos a nadie. Todo el mundo sabe que para el PLD ganar, que tiene la de ganar, necesita lo que siempre ha hecho, unidad e integración de todo su liderazgo. Lo necesita. Que el presidente de la República, si no participa, se integra activamente a la campaña electoral. Si no se integra, el PLD no gana. Bueno, pero en este escenario eso no es necesario. Porque hay unos campeones ahí que ganan solitos. Solitos ganan esos campeones. Entonces, el objetivo fundamental era responder a este afiebramiento reeleccionista en los mismos términos más o menos en lo que eso había estado planteado. Y por eso vemos todas estas inconsistencias y estas cuestiones tan absurdas. PLD en todas las encuestas es el partido que está en primer lugar. Eso nadie lo discute. Todas las encuestas. Pero el PLD tiene 51, tiene 52. Lo he visto con 56. Lo he visto con 56, donde más alto lo he visto. Pero lo que aparece aquí es un asunto totalmente absurdo. Ustedes saben que lo que hacen mucho, dice, bueno, como todavía no estamos en una etapa en la que las encuestas tengan mucho peso, sino que esto es propaganda, uno se da el lujo de hacer este tipo de cosas ahora y después cuando nos estamos acercando al proceso, hacemos cosas más realistas y conservamos nuestro prestigio. Mientras tanto, pues, si esto es el cliente que está, vamos a servirle lo que él quiere y lo que en cada momento, pues, está demandando. Y entonces por eso vemos esta cuestión que, imagínense, una cuestión lamentable, muy, muy lamentable, porque no hay necesidad de eso, porque hay una serie de verdades que reafirmadas nadie las pone en duda. Bueno, que si usted va a medir los aspirantes del PLD, Leonel aparece por encima de todos los aspirantes. Eso nadie lo pone en duda. Los propios aspirantes tienen sus encuestas y saben cuál es la situación. Cómo han ido evolucionando, cómo no han ido evolucionando, cómo está cada quien. Todo el mundo las tiene. Pero también sabe cuáles son las partes críticas y cuáles son las cuestiones. Entonces, el PLD tiene un dilema. Por eso la confusión del panorama. Con el que puede ganar en primera vuelta no puede ir. Y tiene otro candidato que aparece por encima de los precandidatos que están en su partido, pero es un político con la más alta tasa de rechazo y el temor es la derrota de ese partido porque unifica toda la oposición. Eso es. Ahí está el panorama hasta ahora. Entonces, por eso es que hay proyectos internos con mucha consistencia, con mucha fuerza, que están sustentando otras aspiraciones para que ese partido pueda presentar una alternativa fresca y sin esos rechazos y con una unidad monolítica, pues pudieran ganar las elecciones por la ventaja que tienen como partido político. Entonces, quería decir eso. Hay otros temas que se me queda. Caramba, ¿qué país? El dominicano. Esos son unos xenófobos. Unos xenófobos maltratan, les roban a los haitianos, los maltratan, los dejan en apatridia, persiguen a los periodistas que defienden a los haitianos, los amenazan de muerte y entonces atacan la casa del embajador de Haití
le roban, etcétera. Ese país es un país de xenófobo, el país dominicano. ¡Cambio y fuera!